Antes de darle el tema, hermanos, quiero iniciar este mensaje con una pregunta. Quiero hablarles de la oración en este día, pero la pregunta es: cuando oras, ¿realmente estás provocando que ocurran milagros? Repito nuevamente, cuando oras, ¿realmente estás provocando que ocurran milagros? Nada más por ahí escuché un amén, ¿verdad? Si solamente se escucha un amén, porque sabemos que amén quiere decir así sea o así es. Quiero decirles, hermanos, que no nos podemos ir en este día si nosotros no comprendemos este mensaje, porque necesitamos que ocurran milagros en nuestra vida a partir de este día. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Que nuestras oraciones no solamente lleguen al techo de la habitación, no solamente que suenen, ¿sí?, en aquella habitación donde pudiéramos estar en ese momento, sino que esas oraciones puedan llegar delante de la presencia de nuestro Señor, y que Él se dé cuenta que realmente creemos que se va a cumplir lo que estamos pidiendo, ¿sí? Y que ocurran milagros entre nosotros. Eso es muy importante, ¿sí? Así es que el tema se titula pidiendo lo humanamente imposible. Ese es el tema. Fíjese, pidiendo lo humanamente imposible. De ese tamaño tenemos que aprender a pedir a partir de este día. Y quiero platicarles la historia de un joven que le llama a su pastor a las 5 de la mañana. Si usted cree que no es muy necesario, no me llame a esa hora, ¿verdad? Pero si es necesario, a las 2, 3 de la mañana, yo espero su llamada, ¿verdad? Sí, pero es muy importante. Le habla este joven a su pastor a las 5 de la mañana y le dice: pastor, hablando con mis papás, ellos me dicen que no me pueden pagar la carrera de medicina que yo tanto anhelo estudiar. Él estaba ya en la temporada de las inscripciones, y él había hablado con sus papás no podían pagarle la carrera. Entonces le dice el pastor: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y le dice este joven al pastor: lo que pasa que estuve orando por algunos días a Dios, y en medio de esas oraciones, en medio de ese ayuno que yo tenía con Dios para presentarle mi necesidad, resulta que Dios me habló. Y dice el pastor: ¿y qué es lo que te dijo Dios? Dios me dijo: preséntate a las inscripciones, que tu carrera está pagada. Dice: así es que yo le hablaba para que usted me acompañara. Y el pastor le dijo: bueno, si Dios te dijo, preséntate a las inscripciones. Yo no te voy a acompañar, pero sí vas a contar también con mis oraciones. Y entonces ese joven, no sintiéndose muy conforme, él realmente quería que su pastor lo acompañara. Llega a las inscripciones y dice este joven en su corazón: si por alguna razón llego a pasar alguna vergüenza, entonces mejor prefiero pasar esa vergüenza cuando haya menos gente, o lo menos que haya de gente, ¿verdad? Y entonces dice este joven, testifica que se forma hasta el último. Empiezan a pasar todas las personas hasta que finalmente le toca el turno. Y ya ve que normalmente ponen ese tipo de, no sé por qué las ponen de esa manera, ¿verdad? Pero regularmente ponen esos cristales enfrente, que para poder comunicarte con la persona que está del otro lado es más fácil que tú te agaches. Y entonces este joven se agacha y le dice a la señorita que estaba atendiendo, le dice: mire, señorita, soy cristiano. Y casi la mujer decía: bueno, ¿y a mí qué, verdad? Dice: mire, soy cristiano, estuve orando a Dios, y quiero decirle que no tengo para pagar mi inscripción, pero Dios me dijo que me presentara porque Él va a pagar mi carrera. Y la mujer solamente guardaba silencio. Pero después de algún momento entra el jefe de esa señorita
y le dice: necesito que me busques estos papeles, le dice a esta mujer. Y esta mujer le dice: sí, voy. Y ella se quiso levantar y le dijo: no, primero atiende al joven y después me buscan los papeles. Y ella dice: doctor, ¿podría venir tantito? Lo que pasa que este hombre dice que viene a inscribirse, pero que no tiene dinero, pero que Dios le habló que Dios le iba a pagar la carrera. Y dice que el doctor le preguntó a ese joven: quiero que me digas cómo Dios habla. Y lo pasa a su oficina, lo tiene de frente y le dice: mire, yo soy cristiano, estuve orando mucho tiempo a Dios para que Él respondiera a mi necesidad, porque mis padres no me pueden pagar la carrera. Y en medio de uno de los ayunos que tuve, Dios me dijo que me presentara, que Él iba a pagar mi carrera. Y le dice: sí, eso ya lo entendí perfectamente, pero lo que quiero que me digas es cómo es que Dios habla. Y entonces le dice ese joven: simplemente fue algo que apareció en mi cabeza, como si fuera una imagen, como si fuera una voz audible, donde Dios me dijo: preséntate, que tu carrera está pagada. Y le dice ese doctor: hoy por la mañana fui al estacionamiento y encendí mi camioneta, y mientras que la camioneta se calentaba, dice, de repente yo escuché en mi cabeza una frase como si alguien me estuviera diciendo: quiero que le pagues la carrera. Dice, pero yo no entendí, volteé a todos lados, dice, para ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces ahora entiendo que Dios habla de esta manera. Le dice ese doctor: yo voy a pagar todos los gastos, porque es Dios el que me está pidiendo que te pague la carrera. ¿Sí? ¿A qué lo quiero llevar con todo esto? Porque quiero decirles que Dios responde de la manera que Él quiere, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor creyendo que vamos a recibir la respuesta a nuestra necesidad. ¿Sí estamos de acuerdo con todo esto? ¿Sí? Y bueno, y quiero platicarle algo muy gracioso. Se dice que una ancianita estaba encerrada en su pequeña casita, muy sencilla, muy humilde, y ella le decía a Dios: Dios, quiero pedirte que respondas a mis necesidades. El día de hoy no tengo que comer. Y el brujo del pueblo, pasando por ahí, escuchó que esa viejita oraba, pero no entendía lo que decía, le decía a Dios. Y entonces él, muy curioso, se acerca, y una de las rendijas de la casa de esta ancianita la empieza a espiar. Y esta mujer nuevamente le decía a Dios: Señor, quiero que respondas a mi necesidad, porque el día de hoy no tengo que comer. Y entonces dicen que el brujo dice: le voy a hacer una maldad a esta ancianita para que pare de orar de esa manera. Y fue y compró una gran despensa y tocó la puerta de la ancianita y le dijo: ¿sabe qué? Le traigo una despensa. Y esta ancianita se emocionó, porque ella dijo: Dios respondió mi oración. Dice: nada más que quiero decirle una cosa: no se la manda Dios, se la manda el diablo. Y la ancianita, muy contenta, dijo: Dios, gracias, porque cuando respondes hasta el diablo usas. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios puede usar cualquier medio para responder a nuestra necesidad. Así es que quiero llevarlo a la cita principal, hermanos. Quiero llevarlos al segundo libro de Reyes, al capítulo número 20, versículo 2 y versículo número 3. ¿Ya lo tiene? Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 2 y versículo número 3. Dice de esta manera: entonces él se volvió su rostro a la pared. Pongan mucha atención, hermanos, a lo que voy a comentar a través de estos versículos. Dice de esta manera, repito nuevamente: entonces él se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti
en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ustedes, estos dos versículos a la de 3, 1, 2 y 3. A ver, espérenme tantito otra vez. 1, 2 y 3. Gracias por los que leyeron y por los demás también gracias. Ok, fíjense, esto es muy importante. Yo no sé si ustedes recuerdan esta historia de Ezequías, pero si nosotros leemos desde el versículo número 1, dice la escritura que viene, hermanos, una palabra para Ezequías, y viene el profeta Isaías de parte de Dios y le dice algo más o menos así. Dice Dios que ciertamente has enfermado, que ciertamente estás muy grave de salud, y quiero decirte algo más de parte de Dios. Él dice que necesitas arreglar tu casa, necesitas poner en orden todas las cosas, porque vas a morir. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, no era la enfermedad hablándole, no era el diablo hablándole, no era un demonio hablándole, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Ezequías: ¿sabes qué, Ezequías? Es necesario que te vayas a descansar. Es necesario que entiendas que tu carrera en esta tierra ha terminado. Pero así como todos nosotros, creo que en ese momento Ezequías tenía el deseo de continuar un tiempo más en esta tierra, porque posiblemente había algunas cosas que él necesitaba concluir satisfactoriamente, y él tiene el deseo de continuar. Y dice la escritura que cuando él escucha estas palabras, sale el profeta, él se queda en su lecho, en su cama, y entonces dice que él se da la vuelta mirando hacia la pared, o poniendo su rostro con la pared. Y entonces en ese momento él comienza a orar. Yo no sé si en algún momento has tenido alguna noticia muy desagradable, pero esta era una noticia muy desagradable. Él se da vuelta hacia la pared y comienza a orar, y le dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. En otras palabras, él estaba diciendo: tú conoces mi vida. Ahora, posiblemente alguno de nosotros no podamos orar de la manera que estaba orando Ezequías. Posiblemente nosotros hemos cometido errores, pero una de las cosas que a Dios le gusta escuchar de nosotros es la sinceridad. Nosotros podríamos decir: Señor, tú sabes que no he trabajado en tu obra de la manera que tú estableciste, tú sabes que he cometido una serie de errores, pero estamos siendo sinceros con Dios. Y entonces él le pide, en medio de su oración, le pide a Dios la oportunidad de continuar en esta tierra por un tiempo más. Y no solamente ora, sino que él riega su alma delante de la presencia de Dios, porque él dice que estaba llorando abundantemente. Y mientras que eso sucedía en la cama, en el lecho de Ezequías, el profeta se iba hacia su casa. Y todavía no llegaba a la mitad del patio cuando Dios manda de regreso al profeta Ezequías y le dice algo más o menos así. Le dice: dice Dios que te va a curar. Dice Dios que te va a sanar. Dice Dios que te va a agregar 15 años más de vida en esta tierra. ¿Sí? Y entonces Ezequías, creo que
emocionado, contento, porque el mismo profeta que le había dicho que ya iba a morir es el mismo profeta que ahora le está diciendo que va a vivir 15 años más. Pero Ezequías era una persona un poco exigente. Él quería que Dios le diera la claridad de esa palabra, y entonces le dice: ¿qué señal es la que yo voy a tener de que Dios me va a curar? Y que dentro de unos días voy a estar en el templo adorando a Dios. ¿Qué señal voy a tener? Y entonces le dice el profeta: Dios va a hacer que la sombra, ¿sí?, o el reloj avance 10 grados hacia adelante. O Dios va a hacer que la sombra retroceda 10 grados hacia atrás. Y entonces el profeta le dice, el profeta Ezequías, o el rey Ezequías le dice al profeta Isaías, le dice: bueno, que la sombra avance es más fácil que la sombra retroceda. En otras palabras, él estaba diciendo: como señal, yo no quiero que la sombra avance. Como señal, yo quiero que la sombra retroceda 10 grados. Y dice la escritura que literalmente, hermanos, la sombra empezó a retroceder 10 grados. Y entonces Ezequías tuvo la seguridad de que Dios lo iba a sanar, y la palabra de Dios se cumplió de la manera que Dios le había dicho que se iba a cumplir. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas a Dios? Ahora, hermanos, mi pregunta es: ¿cuáles son las cosas que en las últimas semanas, que en los últimos días, que en los últimos meses o años Dios te ha venido hablando y te dijo que eso iba a suceder en tu vida? ¿Sí? Miren, yo les aseguro que hay demasiadas cosas que Dios te prometió y que te dijo que se iban a hacer real en tu vida. Y ha pasado el tiempo y pareciera que eso no sucede. Mire, hace unas semanas atrás, o varias semanas atrás, se inauguró la iglesia allá, hermanos, en Tlapacoya, en Veracruz. El salón que se rentó es un salón grande, es un salón muy bonito. Tiene sus baños, tiene un área para oficinas, tiene su cocina. Todo es muy agradable. Estuvimos en ese lugar, hicimos un evento, se dio el banderazo oficial y los pastores han trabajado por muchas semanas en ese lugar y han pagado la renta de ese lugar. Y el día de hoy que me estaba levantando, Dios me habla a través de la historia de Agar con su hija, con su hijo, que están en el desierto, listos para morir. Y hay algo que viene a mi corazón, como si Dios me hablara y me dijera: quiero que le hables al pastor, quiero que le traigas una palabra al pastor y a su esposa, y dile que Agar estaba en el desierto y que había metido a su hijo debajo de un arbusto, y que se había ido lejos ella porque no quería ver cómo su hijo moría. Dile que yo abrí los ojos de Agar y que ella prácticamente comenzó a mirar un oasis, empezó a brotar agua en el desierto, y no murió Agar ni tampoco su hijo. Y se cumplió mi palabra donde le dije a Agar que de su hijo iba a levantar una gran nación. Y entonces comienzo a compartir en un mensaje esta palabra, y cuando el pastor me responde, me dice: pastor, esa es la palabra que yo estaba esperando, porque ellos estaban a punto de cerrar la iglesia. ¿Sí? Lo que Dios te dijo que se iba a lograr, eso se va a lograr, eso se va a cumplir, todo al pie de la letra. Hay muchos hijos espirituales que Dios te va a dar. Hay muchos hijos espirituales que Dios le va a dar a esa iglesia, y nosotros tenemos que seguir adelante. Prácticamente Ezequías estaba en la tumba.
Pero Dios, hermano, le concede esta gran bendición y puede continuar. Y en la Biblia se menciona la historia en Marcos capítulo 5, versículo 24 al versículo 34. Hay una historia de una mujer que está a punto de morir. Y quiero platicar esta historia porque yo no sé, posiblemente tú llegases a pensar que tus proyectos, que tu carrera, que tu empresa, tu negocio, tu salud estaba a punto de naufragar. Dice la escritura que esta mujer se da cuenta que cerca de donde ella está es Jesús el que está pasando en medio de una multitud. El versículo 24 dice que gran multitud lo rodeaba, gran multitud lo apretaba, dice la escritura. Y esta mujer, teniendo 12 años, con flujo de sangre, una mujer demacrada, una mujer que sabe que tarde o temprano la van a tener que sepultar. Yo no sé si esta mujer había hecho su testamento. Yo no sé si esta mujer había comprado el espacio para que sepultaran su cuerpo, no lo sé. Pero sí es una mujer que sabe que está a punto de morir. Y dice la escritura que va pasando Jesús cerca de ella y ella dice: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo seré salva. Escuchen bien. Me gusta mucho la versión Reina Valera traducción o la 1960, porque lo narra de esta manera. Y dice la escritura que esta mujer dice: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Por qué esta mujer dice si tan solo pudiera? Porque humanamente y físicamente para ella era muy difícil por muchas razones. Número uno, por su estado de salud. Número dos, porque a tales mujeres se les consideraban mujeres impuras y no podían estar cerca de la gente, porque si ellos llegaban a tocar a una persona, esa persona quedaba impura y tenía que apartarse por algunos días fuera de la ciudad, fuera de la gente. Y cuando esta mujer empieza a infiltrarse entre toda la gente, posiblemente la misma gente le decía: no nos toques, vete, porque vas a entrar a este lugar, nos vas a contaminar. Pero esta mujer empezó a atravesar toda aquella gente. Cuando finalmente está cerca de Jesús, extiende su mano y la fuente de su sangre se secó en aquel instante. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la fuente de su sangre se secó en aquel instante? Porque cuando tú te encuentras con Jesús, te encuentras absolutamente con todo lo que tú necesitas. Esta mujer, en otras palabras, estaba diciendo: si muero no me quiero perder, si muero no quiero ir al infierno, si muero yo quiero estar en la eternidad con Cristo Jesús. Porque ella sabía que Jesús hablaba de una vida eterna. Esta mujer sabía que un día había entrado el pecado a la humanidad por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero ella sabía que Jesús había venido a esta tierra para traer vida eterna para todos los creyentes. Y entonces dice la escritura que cuando eso sucede, Jesús se detiene. Escuchen bien. Lo que hace que Jesús se detenga es la fe de las personas. Es cuando Él puede mirar confianza en ti, confianza en tu corazón, de que realmente van a ocurrir las cosas que tú estás esperando. Y dice la escritura que Jesús se detiene y empieza a buscar alrededor para ver quién había hecho, y hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: ¿ves que toda la multitud te aprieta? O en otras palabras, ellos decían: toda la gente te toca, toda la gente te aprieta. ¿Cómo es que tú dices que quién te ha tocado? Pero él sabía que había alguien que le había tocado de una manera diferente. Y esta mujer
Lo narra el mismo capítulo 5. Dice que esta mujer, teniendo miedo de ser descubierta, dice que estaba hasta temblando, tenía miedo, estaba temblando. Posiblemente por algunos momentos llegó a pensar que Jesús la iba a regañar. Y entonces esta mujer, teniendo miedo de ser descubierta, se acerca a Jesús y le cuenta toda la verdad. Y le dice a esta mujer: por 12 años he tenido flujo de sangre, y por esos 12 años he gastado todo lo que tenía y lo he invertido en esta enfermedad, en médicos, en medicinas, en lo mejor de lo mejor, pero nada me ha ocurrido. Antes me va peor. Si esta mujer tenía tierra, un día las vendió, lo invirtió en su salud, pero no le había aprovechado. Si esta mujer tenía ganados, era dueño de muchas cosas, todo lo había vendido, no tenía nada. Era una mujer pobre, era una mujer en desgracia, sin salud, sin dinero, sin nada, sin la compañía de las personas. Y dice la escritura que Jesús por primera vez le llama a esta mujer hija. Escuchen bien, le dice: hija, tu fe te ha salvado. No le dice te ha sanado. ¿Se dan cuenta? Dice: hija, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿a quiénes son a las personas que Dios les llama hijos? Porque la escritura dice en Juan capítulo 1 versículo 11 y versículo 12, le dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús se dio cuenta que esa mujer había creído en él. Jesús se había dado cuenta que esta mujer lo había recibido en su corazón. Y esa es la razón por la cual Jesús le tiene que llamar hija. No extraña. Le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. En otras palabras, lo que buscabas, ¿sí?, lo has encontrado. Buscabas salvación, ya la tienes. Pero lo que no buscabas en ese día también se te es dado. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y esta mujer puede regresar a los suyos, de donde ella ya no podía estar cerca. Puede regresar a los suyos. Regresa con salvación, regresa con salud, regresa con un testimonio, regresa con un milagro que ella no tenía. Pero esta mujer supo pedir. No esperaba algo pequeño, realmente esperaba algo grande. La pregunta es, aparte de las cosas pequeñas que has pedido, la pregunta es: ¿cuáles son las cosas grandes que estás pidiendo en ese tiempo? No importa cuál sea tu necesidad. No importa si estás pidiendo por tu salud. No importa si esa necesidad que tienes es algo pequeño, como posiblemente un dolor de cabeza, una gripe, no lo sé. Pero no importa para nuestro Dios si es cáncer, si es diabetes, si es insuficiencia renal. Para nuestro Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces eso es muy importante. Hay un hombre que se menciona en la Biblia que se llama Jabes. Y son 2 o 3 versículos que se hablan sobre este hombre llamado Jabes. Se cree que ni siquiera era judío este hombre. Se cree que era un forastero, que era una persona que venía de otra nación. Y seguramente Jabes veía la bendición que venía sobre todas aquellas personas que creían en Dios. Y entonces dice en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas más bien, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, dice de esta manera:
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto di a luz en dolor. ¿Sabe cuál era el significado más exacto del nombre Jabes? Dolor. Ese es el significado de Jabes, dolor. El significado de Jabes era desgracia. Normalmente el nombre se ponía a una persona en aquel tiempo, a un niño en aquel tiempo, por sucesos muy relevantes en ese momento. Se cree que todo el tiempo que esta mujer tuvo a Jabes en su vientre le provocó demasiados dolores, de tal manera que ella sintió en muchas ocasiones que se iba a morir. Y cuando nace Jabes, en otras palabras, esta mujer le dice: tú te vas a llamar Jabes porque estuviste a punto de asesinarme. Dolor será tu nombre. Y él creció toda su vida donde la gente regularmente le decía dolor o Jabes. Ese era su significado. Decía hace unos días atrás que casi nadie le pone a sus hijos como nombre Judas, ¿verdad? Y tampoco hemos escuchado que la gente le ponga a sus hijos como nombre Jabes. Porque cuando las personas se dan cuenta del significado, dicen: no, yo no le quiero poner a mi hijo como nombre dolor, porque ese es su significado. Pero dice el versículo número 10, dice: e invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ese es todo lo que se habla de Jabes. No se habla de Jabes que hizo grandes cosas, que estuvo al lado del ejército de Israel, peleando también contra el gigante Goliat, contra los filisteos, contra los amorreos, fereceos, jebuseos y todo lo que termina con eo. No dice eso. Solamente dice la escritura: y oró Jabes a Dios, al Dios de Israel. A él oró. Tú no puedes recibir si no pides. Y vuelvo a repetir: ¿de qué manera estás pidiendo? ¿Qué tipo de cosas estás pidiendo? Tú podrías orar más o menos así como Jabes, y podrías decirle a Dios: oh Señor, si sanaras mis finanzas, si sanaras mis negocios, si sanaras mi tierra, yo te voy a servir. Mis hijos te van a servir. No sé de qué manera, pero creo que nuestra manera de orar tiene que cambiar. Dios puede abrir demasiadas puertas en este tiempo. Estamos en la recta final de los seres humanos en esta tierra. Estamos a punto de que Cristo venga en las nubes por su iglesia. Y cuando nosotros lleguemos delante de nuestro Dios, y cuando nosotros lleguemos delante de los ángeles del cielo, nosotros necesitamos llegar con ellos y testificarles todo lo que nosotros logramos hacer en esta tierra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros vamos a testificar? Este es el tiempo. Esta es nuestra oportunidad. El día que nosotros nos vayamos de esta tierra, no vamos a tener oportunidad de hacer cosas grandes. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hay en la eternidad con Cristo son cosas grandes. Todo ha sido creado por Dios. Y hay cosas que tú puedes crear en esta tierra por medio de Cristo Jesús, pero a través de la fe que tú utilices. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando oras por los enfermos, ¿realmente estás esperando que se sanen? ¿O te da miedo orar? ¿Sí?
Tenemos que orar por los enfermos, teniendo la seguridad de que por la llaga de Cristo Jesús esos enfermos son curados, esos cautivos son libres, los ciegos recobran la vista, el sordo recobra el oído, el paralítico se levanta y los muertos resucitan, dice la palabra de Dios. No importa si te tachan de loco, ¿sí? Es tiempo de que nosotros ahí en la calle donde pase la gente, no importa. Hay un hombre que en la calle junto a una tienda estaba un poco alcoholizado y drogado, pero me conoció. Y recuerdo que cuando él me conoce, con lágrimas en los ojos, me dijo: ¿podrías ayudarme? Me he alcoholizado por años, me he drogado por años y me han salido todas estas manchas, estos puntos en mi cuerpo, en todo mi cuerpo, y me dicen que posiblemente tenga este tipo de enfermedad. Y recuerdo que puse mi mano sobre su cabeza. Pasaba la gente, puse mi mano sobre su cabeza. Él cayó de rodillas, comenzamos a llorar. Él empezó a llorar a gritos en ese lugar. Le decía a Dios: haz un milagro en este hombre. Yo no sé qué es lo que él tenga, pero te pido, haz un milagro en él. Y la gente pasaba y nos escuchaba, pero él estaba de rodillas y con sus manos levantadas al cielo. Y me dice este hombre, cuando terminé de orar, me dijo: yo estaba planeando el día de hoy cómo quitarme la vida. Si tú no hubieras pasado por este lugar, lo más posible es que yo me hubiera quitado la vida. Yo continué mi camino. Él se fue para su casa. Y días después me dice: me hice unos estudios. Y los estudios y los médicos me dicen que no tengo absolutamente nada. Todos los puntos que invadían mi cuerpo se fueron. Pero yo digo: ¿qué hubiera pasado si pasando por ahí no hubiera actuado como el buen samaritano que pudo ver y sentir la necesidad en ese lugar? Tus compañeros te están esperando, tu familia te está esperando. Pon la mano sobre ellos y sánales en el nombre de Jesús. Comparte tu conocimiento si has prosperado, y que otros prosperen también en el nombre de Jesús, y que Dios siga haciendo grandes cosas. Y quiero terminar con lo siguiente. En Jerusalén, por la puerta de las ovejas, o en otras palabras, por donde entraban y salían las ovejas, por cerca de esa puerta, había un estanque llamado Betesda, y tenía 5 columnas muy grandes, 5 pórticos, dice la escritura, que sostenían un techo. Y ese techo se había mandado a hacer por la razón de que se juntaba una multitud de enfermos con diversas enfermedades o diferentes tipos de enfermedad. Y dice la escritura que de repente venía un ángel y sacudía las aguas, y el primero que descendía al estanque, dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así dice la escritura. O sea, sé que la Biblia no nos habla de cáncer, pero sí nos habla de lepra. Si la gente tenía lepra y se metía después del movimiento del agua, quedaba sano. Pero era demasiada la necesidad, y ese movimiento del agua no sucedía cada 5 minutos. Ese movimiento del agua podía venir cada tercer día, después de un día, después de 8 días, después de 10 días, no lo sé.
pero la persona que descendía quedaba sano. Y Jesús, pasando por ese lugar donde había mucha necesidad, y entiendo que ese lugar lo más probable es que hedía de malos olores, porque había personas como el enfermo que les voy a mencionar enseguida. Había personas con diferentes problemas y lo más seguro es que ese lugar apestaba. Pero dice la escritura que había en ese lugar un paralítico que tenía 38 años de estar en la cama. Ahora, posiblemente él no tenía problema en la columna o en las piernas. Lo más seguro es de que él estaba en una cama a consecuencia de aquella enfermedad que le había agobiado ya por mucho tiempo. Entonces, yo sé que tenemos personas aquí de 40 años, 38 años, 35 años, y es toda una vida. Entonces, este hombre llevaba 38 años de esa manera. Y pasa Jesús por ahí y se le queda mirando a este paralítico y le hace una pregunta. Y le dice: ¿quieres ser sano? O dice una versión más sencilla: ¿quieres que Dios te sane? Fíjese. Y le dice: no tengo quien me meta al agua cuando es agitada. ¿Estamos de acuerdo? Mire, esto es muy importante. Cuando las personas no identifican a la persona de Jesucristo, cuando la gente no identifica quién es realmente Dios a través de la palabra, va a tener muchas necesidades. Aunque tengan a Dios de frente a frente, sí, no lo van a identificar. Pero era Jesús el que le estaba hablando. Y después de que este hombre le dice estas palabras a Jesús, Jesús termina sanándolo. Le quita toda enfermedad y le da una orden. Le dice: toma tu lecho o toma tu cama y vete. Cuando Jesús suelta esa palabra, aquel hombre, después de 38 años, se pone de pie, toma su cama y finalmente se da cuenta que está sano de toda enfermedad. ¿Sí? Fíjese. Ahora, dije que con esto iba a terminar. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? ¿Qué es lo que tú necesitas que se levante en este tiempo? ¿Qué es lo que tú necesitas de tu vida que resucite? Yo no sé si tú necesitas que resucite tu matrimonio. Yo no sé si tú necesitas que resucite tu negocio, tu empresa. Y si no tienes empresa, no sé si tú necesites que comience una empresa en este tiempo. Porque no podemos vivir solamente de esperanza de que un día van a ocurrir las cosas. Si tú necesitas que resucite o nazca algo en este día, tú necesitas orar a Dios creyendo que eso va a ocurrir. Hablamos de un Dios que es dueño del oro y de la plata, pero al mismo tiempo no teniendo dinero para cubrir gastos. Hablamos de un Dios que sana y al mismo tiempo estarnos muriendo de enfermedad. Predicamos de un Dios que alcanza multitudes de personas y nuestros hijos posiblemente metidos en drogas, en alcohol. ¿Qué necesitas que resucite en este tiempo? ¿Qué necesitas que nazca en este tiempo? Si el día de hoy tú puedes reconocer que hay algo que necesita comenzar el día de hoy, tu oración va a cambiar. Jesús dice en su palabra: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Él necesita que tú entiendas que la oración es una de las cosas más importantes. Él quiere pasar tiempo contigo a solas.
Y cuando tú tengas a Dios a solas en esta semana, la pregunta es: ¿qué le vas a pedir? Necesitas enlistar todo lo que le vas a pedir. Y si a la gente, hermano, se le hace ridículo que lo que vas a pedir, no le cuentes al diablo tus sueños. Hay personas que no necesitan saber por lo que estás soñando. Hay personas que no necesitan saber lo que estás pidiendo, porque son matasueños. Tú necesitas pedirle a Dios, contarle a Dios, contarle a aquellas personas que son de fe, que están creyendo juntamente contigo por un milagro. Y comenzar, y todo tiene que cambiar. Hermanos, no podemos permitir que las cosas sigan de la misma manera. El día de hoy, escucha bien lo que te voy a decir. El día de hoy tienes que decirle al diablo: quítate, porque si no te quitas te voy a atropellar. De verdad. Y se necesita decírselo con tanta autoridad, hermano, que realmente va a temblar. Tú tienes que hablarle a la enfermedad y decirle: si no te vas, quiero decirte que voy a pasar sobre ti, porque las palabras de mi Dios son fieles y verdaderas. Él no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre que se arrepienta. Y pasa sobre la enfermedad, pasa sobre el dolor, pasa sobre las deudas. Eso es lo que tiene que ocurrir. Un día más viviendo con las desgracias y con las dificultades, yo no quiero vivir. Tú no puedes vivir. Háblale al problema. Y posiblemente le tengas que decir por mucho tiempo: te tuve en alta estima, y hoy quiero decirte que no tengo un gran problema. Quiero decirte que tengo un gran Dios, ¿sí? Que quita el problema, que se lleva el problema. Ponte de pie. Comienza a orar. Yo no quiero que llegues a tu casa para comenzar a orar en favor de todo lo que necesitas que nazca en este día, ¿sí? Yo quiero que te vayas ya con la primicia de esa oración, donde tú le vas a pedir a Dios cosas grandes. De que a partir de este día le incluyamos a Dios dentro de todas nuestras necesidades pequeñas, que le podamos incluir las cosas grandes. Ora a Dios, ora a Dios. Oye, yo sé que a veces nos intimidamos, y esto no quiere decir que no oremos, pero yo quiero escuchar tu voz por unos momentos. Ora a Dios, ora a Dios, y ordénale todo aquello que se tenga que ser movido, todo aquello que se tenga que remover en este día. Dale la orden en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, le hablamos al problema. Hoy le hablamos a la enfermedad. Hoy le hablamos al dolor. Hoy le hablamos a los demonios. Hoy le hablamos al diablo. Y le decimos en el nombre poderoso de Jesús que se quite, porque si no se quita, vamos a pasar sobre ello, porque no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Reprendemos la enfermedad, reprendemos el dolor, reprendemos a todo espíritu maligno que estuvo afectando las vidas, las personas, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, bendito Padre, vida eterna en la iglesia. Declaramos bendición, declaramos salud, declaramos prosperidad, declaramos avance, declaramos
declaramos crecimiento, declaramos nuestro nuevo templo, declaramos multitudes de personas, de almas que se van a salvar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, bendito Padre Celestial. Declaramos cielos abiertos sobre esta iglesia, declaramos cielos abiertos sobre cada persona, declaramos cielos abiertos sobre cada familia, sobre cada nueva familia también que se tiene que formar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, bendito Padre Celestial. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, glorioso Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Iglesia Cristiana, Ministerios Jesucristo Salva Internacional.